Como siempre, para mí es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande el estar aquí enfrente. Más cuando andas más chillona de lo acostumbrado. Pero yo quiero que esta noche, como siempre, prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios, no de quien la trae, sino directamente de Dios la tomes. Yo meditaba esta mañana y decía que muchas veces es más difícil para los pastores de casa el compartir a su iglesia que los pastores que vienen de visita, porque cuando vienen los pastores de visita, de alguna manera, pues no te conocen, no saben de qué pie estás cojeando ni nada por el estilo. Pero cuando somos los pastores de casa, cuando de alguna forma te conocemos, dices, seguro preparó la predicación para mí. Preparó esa pedrada para que me llegara directo donde ella sabe qué está pasando. Y quiero que tú sepas, lo aprendí también de un buen amigo que lo decía, que esa es una mentira del diablo que se asoma a nuestro oído. Así que esta tarde yo quiero que disipes, que quites, que muevas esa mentira y que recibas la palabra de parte de Dios, directa de parte de Dios. Como siempre les voy a pedir, procuren no estarse saliendo y entrando, porque no solamente distraen a la persona que está compartiendo, sino a las personas que están recibiendo. Si tienes mucho sueño, te invito a que te vengas a las filas de enfrente. Va a ser más difícil que te duermas enfrente a que te duermas atrás, así que te doy chance. Tip para las siguientes reuniones. Tenemos 1 hora y media aproximadamente de servicio. Podemos ir al baño antes de que empiece el servicio para que no nos den ganas a la hora, ¿cierto? Bueno, empezó la primer pedrada. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie otra vez? Y yo quiero que cierres tus ojos y imagínate a Dios enfrente de ti. Imagínatelo. Como tú te lo imagines. Imagínate a Dios enfrente de ti. Y enfrente de ti dile, Señor, esta tarde habla a mi corazón. Que sea esa palabra, como tú dices, que penetre lo más profundo de mi ser. Que me transforme. Que no solamente me haga llorar o solamente me haga reír, sino que me transforme. Yo sé que cada palabra que tú hablas a mi vida es porque me amas. A veces es blanda y a veces es dura, pero toda la utilizas para transformarme y para mi bien. Gracias, Jesús. Pongo en tus manos cada palabra que salga de mi boca y creo firmemente que viene de tu corazón. Por lo tanto, serás tú quien la lleve a las mentes y corazones de cada persona aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Quiero que tú sepas que muchas veces nosotros como cristianos nos forzamos a nosotros mismos e incluso nos sentimos forzados por otros cristianos a hacer las cosas. No es porque nosotros tomemos la decisión, sino que muchas veces nosotros nos sentimos forzados y decimos, tengo que hacerlo, entonces yo lo voy a hacer. Y está bien que tú te propongas hacerlo, pero ante todo algo que yo quiero que tú entiendas hoy es que tú no eres un Superman, tú no eres una supermujer, tú eres un hijo de Dios. Y como tal, como hija y como hijo de Dios, Dios te ha dotado de dones y talentos para llevar a cabo cosas que ni tú mismo o misma te has pensado que podrías lograr hacer. A veces nos limitamos a lo que tenemos enfrente, a decir, yo puedo orar, yo puedo hacer, pero ¿cuándo nos hemos imaginado que si nosotros impusiéramos manos sobre un enfermo, este enfermo sanara? Limitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Dios puede hacerlo todo? ¿Sí o no? ¿Dios es todopoderoso? ¿Sí o no? Dios puede sanar a un enfermo. Dios puede resucitar a un muerto. Dios puede sanar un matrimonio. Dios puede restaurar una familia. Y Dios puede hacer tantas cosas. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos sus hijos. Y como hijos también tenemos esa autoridad.
Somos hijos de Dios. Somos más que superhéroes. Somos hijos de Dios. Yo quiero que me acompañes a Santiago 5, capítulo 5, versículo 7. Si tú traes tu Biblia, búscalo. Yo sé que lo están poniendo ahí. Si no la traes, está bien, léelo. Pero yo quiero que lo leas. Yo te voy a decir una cosa. Es bueno que tú leas y sigas con tu mirada lo que se está hablando para que sepas que es verdad lo que te están diciendo. Así que acompáñame, por favor. Dice Santiago 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Esa está difícil, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, otra vez, y afirma vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablando en el nombre del Señor, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta noche vamos a leer mucho, así que no te duermas. Por eso te digo que si tienes sueño, te hagas para enfrente. Yo quiero leerte lo que mencionamos 2 veces en ese capítulo, la palabra paciencia, paciente. Y paciente es la capacidad de soportar o padecer algo, de hacer cosas minuciosas, o sea, pequeñas, detalladas, o de saber esperar, tolerar, atravesar, soportar. Hablaba aquí que cuando un sembrador, cuando un ganadero, lo que sea, está preparando algo, tiene que hacerlo con paciencia. ¿Ustedes sabían que un negocio no funciona de la noche a la mañana? Un negocio por lo menos tiene que durar 3 años, 4 años para que tú sepas que es un negocio que va a funcionar. Si piensas que va a funcionar a los 3, 4 meses, estás perdido. Y dices, no funciona, y lo quitas. Y nada, que a lo mejor sí hubiera funcionado, pero no tuviste paciencia o no tuvieron paciencia para esperar que esto sucediera. Eso es la paciencia. Dios nos está hablando sobre este versículo, cómo muchas veces necesitamos tener paciencia, cómo muchas veces necesitamos esperar. Lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, esto va a suceder. Lo que Dios ha hablado a nosotros, eso es lo que va a suceder. Otro de los versículos dice, pero que tú sí sea sí y sea no. No esperes jurar, que la gente conozca que cuando dices sí, sí lo vas a hacer, y cuando dices no, no lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Pero que la gente no dude de tu palabra, que tu palabra tenga validez. Por eso no es que es pecado jurar, no es que sea pecado. Es el hecho de lo que está sucediendo ahora. Ahora, si no vas delante de un notario, no crees la palabra de una persona. Antes, yo he escuchado porque no me tocó, pero decían que antes que decías, te doy mi palabra que esto va a suceder. Y las personas cumplían, ¿verdad que sí? Y ahora no. Ahora tienen que ir delante de un notario. Tiene que haber testigos para que esto suceda. Y Dios nos está hablando como cristianos, y el título de este párrafo es ser pacientes y orar. La paciencia es una virtud. Orar es una decisión.
Ahorita me llama mucho la atención cómo Obed empezaba a hablar casi lo mismo que yo traigo ahorita en mis notas. El hecho de que nosotros necesitamos saber que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Que somos hijos de Dios, por lo tanto coherederos de lo que Él tiene para nosotros. Quiero que hablemos esta tarde de Salomón, y para esto vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes 2. Y ahorita vamos a volver a Santiago, así que no lo pierdas. Pero yo quiero que hablemos de Salomón. Algunos de nosotros ya conocemos la historia de Salomón. Salomón fue llamado por Dios. Salomón era hijo de David. ¿Sí? Todos sabemos quién era David. El rey era hijo de David y era hijo de Betsabé. Todos sabemos quién era Betsabé. Betsabé era la mujer con la cual David, el hombre del corazón, conforme al corazón de Dios, había adulterado. Por lo tanto, quiero que tú sepas que delante de la sociedad, Salomón nació marcado. ¿Sí me explico? Nació marcado por el hecho de decir, Salomón es hijo de la adúltera. Salomón es hijo del pecado. Salomón es hijo de aquella mujer, porque aunque ella no lo hizo, asesinó a su esposo. ¿Sí me explico? Nació marcado. Muchas veces nosotros pensamos que también hemos nacido marcados. ¿Por qué? Porque fuimos hijos de un adulterio, porque mamá no se casó. Piénsalo, porque no eran cristianos simplemente. Y pensamos que nosotros hemos nacido marcados porque fuimos hijos de pecado, como lo fue Salomón. Salomón reinó por 40 años sobre Israel. Cuando empezó a reinar tenía 20 años. Era muy chavo, era muy joven. Y a los 20 años empezó a reinar. Yo me imagino a Salomón porque habíamos hablado de David, y David era un hombre que había matado gigantes, que había conquistado reinos, que había sido crecer su reino. Y entonces llega Salomón, tal vez, solo tal vez, con esa marca y pensando quién era, al ver a todos sus hermanos decir, yo fui el hijo de aquella mujer con la que mi papá cometió un pecado. Y a lo mejor se sentía chiquito delante de todos sus otros hermanos. A él no le tocaba el reino, según lo que seguía, no le tocaba el reino a Salomón. Aun cuando David pudo haber dicho que le tocaba, a él no le tocaba. Entonces imagínatelo, decir, no me toca, no soy yo. Y muchas veces nosotros estamos igual. ¿Yo? Pues es mejor fulana o es mejor mengano. ¿Yo? ¿Estás seguro que yo quiero, que tú quieres, Dios, que yo lo haga? Cuando nosotros nos llamaron al pastorado, yo le decía a mi esposo, porque había otro matrimonio que hablaba español en la iglesia americana, le decía, están mejores ellos como pastores, nosotros les ayudamos, nosotros somos buenos para eso de la sujeción y del apoyo y todo el rollo, ellos son mejores. Pero el Señor dijo, ustedes van a estar. Y a veces nosotros estamos así. Y por algún momento yo me imagino a Salomón así, pensando y diciendo, yo soy aquel hombre, pues seguramente soy yo. Y cuando él fue puesto como rey, llegó, eso sí te lo puedo asegurar, llegó con su autoestima baja, pensando que tal vez él no podría con el cargo que se le había encomendado. Llega Salomón con todo esto, Dios lo protege, Dios lo lleva, pero cuando iba a entrar, dice Primera de Reyes 2 Primera de Reyes 2 del 1 al 4, dice, llegaron los días en que David había de morir. Ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, o sea, se iba a morir. Guarda los preceptos de Jehová, que Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Antes de morirse, David le dice a su hijo, te voy a decir el secreto para que triunfes. Y el secreto, iglesia, para que nosotros triunfemos, es que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios que no son gravosos.
A veces nos parece, ayer estábamos platicando en el camping, no sé si fue ayer o fue antier, que decíamos, es que pensamos, porque fulana dice, lo más difícil para mí fue dejar la cerveza, o lo más difícil para mí fue dejar la pornografía, o lo más difícil para mí fue dejar el que era la ira y todo eso. Y sabes que tal vez para ti se te dificulta algo en específico. A lo mejor hay algo con lo que tú batallas, pero si Dios dice que necesitamos hacer las cosas como Él dice, no es por el bien de Él, es por el bien de nosotros. Después, esto David se lo dijo a Salomón. Decía, yo sigo el camino, le dice, yo voy a morir, yo me voy a ir con mis padres, pero ¿sabes cuál fue el secreto de mi triunfo? El seguir las cosas como Dios quería que las dijera. Pero la regó, sí la regó. Pero ¿sabes cuál fue el secreto de David cuando la regó? Yo me imagino tanto a David y yo me comparo con él cuando le digo al Señor, perdóname, porque David la regó con su adulterio, pero dice la palabra de Dios que llegó con Dios y le dijo, perdóname. Él le pidió perdón y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que dependo de ti, perdóname. Y yo me lo imagino clamando y diciéndole, perdóname. Y muchas veces nosotros nos equivocamos y no pedimos perdón. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Cuando nos equivocamos, a veces entra el orgullo. Ya Dios no me va a perdonar, pues, no soy digna. Dios no me ama. ¿Cómo Dios me va a tolerar así? Y entonces no queremos acercarnos al trono de la gracia y nos vamos alejando y cometemos otro error. Y luego cometemos otro error, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y cuando cometemos un error, nos sentimos muertos. Y nos vamos apartando y apartando de tal manera que llega un momento donde ya estamos fritos. Porque eso es lo que genera el pecado. El hacernos sentir que ya Dios no nos ama, que ya no nos va a perdonar. ¿Tú sabías que Dios puede perdonar lo más sucio? Dice la palabra de Dios que si nuestro pecado fuere como la grana, o sea, rojísimo, negro, como la nieve será emblanquecido. Nosotros que vivimos en Santa Fe hemos conocido la nieve. Has abierto tu ventana en la mañana y luego ¡fum!, te vislumbra así bien padre la nieve. No puedes ni ver. A ese nivel Dios dice que puede perdonar tu pecado. Pero el pecado nos miente y nos dice, no eres digno. Ya Dios no te va a perdonar. ¿Quién eres tú? Te estás haciendo más para abajo. Cuando simplemente Dios está esperando que hagas lo que dijo David, lo que hizo David, y digas, perdóname y no quites de mí tu Santo Espíritu. Te necesito. Sé que la regué, pero te necesito. Y eso es lo que le enseñó Dios a David, a Salomón. Acércate a Él, guarda sus mandamientos, haz lo que Él te dice. En el Salmo 1, también David enseñándole a Salomón le dice, creo que lo tienes ahí en las notas, y también dice, ¿sabes? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Pero ¿sabes qué quiere Dios? Un todo por el todo. Dios no es un Dios tibio. Dios no es un Dios de a medias. Él quiere un todo por el todo. Él quiere que tú hagas conforme a Él está escrito. Pero sabes que, como también leímos al principio, Elías como profeta, dice la palabra de Dios que también estaba expuesto a tentaciones. Ahí me tocó leer cómo se enojaba, cómo hacía cosas. Y la mayoría de las personas y de los personajes dentro de la Biblia hicieron cosas malas. ¿Por qué Dios los puso ahí? Si son nuestro ejemplo, ¿por qué Dios los pone en la Biblia? ¿No se supone que debería de poner todas las personas que nunca se equivocaron? ¿Por qué Dios las pone en la Biblia? Y Dios las pone, ¿sabes qué? Como un ejemplo de aquellas que la regaron, pero nunca vinieron delante de Dios y pidieron perdón, y entonces se perdieron totalmente. Pero aquellas que se equivocaron y vinieron delante del trono de la gracia y dijeron, perdóname, Señor. Sé que le he regado tanto y gacho, pero yo sé que tú me perdonas. En Josué también, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios también, dice que nunca se aparte
le decía Moisés a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no nada más meditarás, sino que harás conforme todo en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque no era enchilame otra tortilla. No es fácil ir contra el mundo. No es fácil ir contra los deseos de la carne. No es fácil decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta. Y luego decir, no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. Perdóname, pero en el Facebook, así como puedes ver palabras de aliento, también ves una sarta de mentiras. Cuando dices, Dios me bendecirá, Dios me dará, Dios cumplirá su propósito en mi vida. ¿Sabes por qué es mentira? Porque una verdad a medias es mentira. Y la palabra de Dios dice que Dios te va a bendecir si tú lo buscas y si tú haces. Que Dios te va a dar si tú lo buscas, si tú haces. No te lo va a dar antes. La salvación Jesús la pagó, o sea, no es gratis, la pagó. Pero las bendiciones nos van a costar a nosotros. Los títulos nos van a costar a nosotros. Los lugares, las posiciones que Dios nos ha prometido nos van a costar a nosotros. Y nos hemos convertido en cristianos flojos, cristianos que nomás queremos estirar la mano y recibir y no trabajar por lo que Dios ha hecho. Nos justificamos porque somos muy chavos o nos justificamos porque estamos viejos. Nos justificamos porque tenemos que trabajar para mantener toda la familia. Nos justificamos porque no tenemos tiempo, porque necesitamos ponerlo en otra cosa. Y siempre tenemos una excusa para decirle a Dios, no puedo. Pero quiero que tú sepas que la palabra de Dios tiene tantos mandamientos, tantos preceptos que no son para beneficio de Dios, son para beneficio de nosotros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, pero te va a costar. Aquellos que te han dicho que no, te mintieron. Tenemos promesas, pero para que esas promesas se cumplan, tenemos, no es opción, tenemos que hacer lo que Dios dice, como Él dice y a la hora que Él dice. No es cuando yo quiero, cuando yo pienso y a la hora que yo quiero. Perdóname, no es así. Y como dijo Pablo, Jesús dijo esto, dura palabra es esta. Lo es, dura es. Y no cualquiera quiere permanecer en esto porque dicen, pues si a mí me han hablado de un Dios de amor, un Dios de perdón, sabes que sí lo es. Precisamente por eso Él está dispuesto a perdonar todo lo que hacemos. A perdonar cuando le pides una oportunidad de tu corazón sincera. Él está dispuesto. Yo he visto tantas amistades rotas y me ha pasado a mí, donde las personas te lastiman tan profundamente y es difícil perdonarse. Es difícil, dices, pues perdono, pero volver a confiar. No. Y sabes que Dios sí. Lo hemos ofendido, lo hemos traicionado, lo crucificamos. Y aún sigue confiando en nosotros. Y aún sigue creyendo que nosotros podemos hacer lo que Él nos mandó. ¡Cuán grande es su amor! Dime si no es amor. Eso es amor. ¿Sabes por qué Dios odia lo que estás haciendo mal? No lo odia porque lastimas a los pastores o porque lastimas a la iglesia o porque afuera están diciendo de ti. Odia porque tú te estás lastimando. Dios odia todo lo que te pueda lastimar a ti. Tu pecado te lastima a ti, tu pecado lastima a tu familia, tu pecado lastima todo lo que tú amas, pero sobre todo te lastima a ti, te lastima. Otra vez te digo, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios dijo. Todo de lo que Dios te está mandando. Entonces nos cuesta sujetarnos a Dios, nos cuesta sujetarnos. ¿Cómo? Es que Dios me está diciendo que deje de hacer esto, es que Dios me está diciendo, y a veces te lo dice por medio de los pastores o de los líderes. ¿Cómo te vas a sujetar a personas? No invente, pues si es bien payaso, bien sangrón, el pastor es fresa, dijo alguien.
¿Cómo me voy a sujetar? ¿Por qué me voy a sujetar? Y quiero que tú sepas que eso es algo que nos está llevando, no solamente como iglesia, sino mundialmente a perdernos. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué las drogas? ¿Por qué todo lo que tú busques? Por falta de sujeción. Porque no nos queremos sujetar ni a una señal de alto. ¿Cómo voy a hacer un alto? ¿Por qué? Tengo prisa. Y nos vamos y no nos sujetamos a esa autoridad que se llama alto. Por eso suceden accidentes. Si piensas, nunca me ha pasado, pues me vuelvo a pasar. Pero no estamos exentos. Y jugamos con el pecado. Y jugamos con todo lo que se llame. No nos sujetamos. Nos cuesta trabajo. Y ¿sabes qué? Si nos aprendemos a sujetar, vamos a recibir más bendición de la que nos imaginamos. Pero ¿cómo nos cuesta vencer eso? ¿Cómo nos cuesta saber que si una persona me está diciendo que haga esto, me retuerce la panza? Como decía alguien una vez, si yo soy mejor que él, ¿por qué yo voy a hacer lo que él quiere? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que te sujetes a las autoridades. Y si Dios te puso a tu patrón, a tu pastor, a tu gobernador y a tu presidente, y síguele como autoridad, a ese Dios te está diciendo que te tienes que sujetar, te guste o no te guste. Dice la Biblia que tengamos que hacer las cosas como para Dios. Y así, cuando tú veas a tu patrono o a tu pastor que no te gusta, como piensas, Dios, lo hago para Dios, es Dios. Y las cosas se van a hacer más fáciles. Dios nos ha pedido dejar a todos cosas. No nada más a ustedes, sino también a nosotros como pastores. Muchas veces nos dice, haz esto o no hagas esto. Y a nosotros también nos cuesta. Decíamos ayer también platicando, nosotros también somos seres humanos. Nosotros también sentimos, nosotros también nos enojamos, nosotros también pateamos. Pero también Dios ha puesto autoridades, sobre todo Él. Y aunque las personas se enojen y nosotros corramos el riesgo de que se vayan de la iglesia, primero lo que Dios diga, antes lo que diga alguien más. Hay cosas de las cuales no nos damos cuenta, pues ni modo, Dios sabrá por qué. Pero cuando nos damos cuenta hay cosas que tenemos que hacer y nos duele, nos cala. Pero si Él lo dijo, lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Quiero que vayas a Primera de Reyes 3, del 3 al 14, y yo quiero que la mayoría de los que estamos aquí, sobre todo las mujeres, me van a contestar así como a coro. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría, mujeres? ¿Cómo que no sabes? Si lo hemos visto. A ver, Claudia, tú sí sabes. Aplicar el conocimiento aprendido. Eso es la sabiduría. Ya lo hemos aprendido. Entonces, en Primera de Reyes 3, del 3 al 14, quiero que leamos esto. Y el título dice, Salomón pide sabiduría. Todo lo que yo te estoy diciendo ahorita, que te supone que debemos dejar o no debemos dejar, eso es el conocimiento. Pero Salomón pidió sabiduría. Él estaba diciéndole aquí, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él iba al rey de Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Órale, imagínate a Dios apareciéndote ahorita y que te diga, ¿qué quieres que yo te dé ahorita? ¿Qué quieres? La mayoría de nosotros pediría dinero, salud. La verdad, seamos honestos. Pero ¿sabes qué le dijo Salomón? Si continuamos leyendo, le dice, ¿sabes qué? Yo vi tu mano sobre la vida de mi papá. Yo vi lo que tú hiciste, por eso yo te pido eso, sabiduría. Yo te pido que tú me ayudes a hacer todo esto. Yo te pido que me des la capacidad. Y sabiduría es poner en práctica lo aprendido. Y a veces
nosotros necesitamos esa sabiduría. Más adelante dice en Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Palabras actuales. Y si alguno de ustedes la riega, la vuelve a regar, la sigue regando, la vuelve a regar, dígale a Dios, ayúdame. No puedo. Porque ya sé que no lo debo hacer y lo hago otra vez. Porque ya sé que no debería de moverme para allá y ahí voy. Y dice, y si estás falto de sabiduría, pídela. Y todavía dice, el cual se la va a dar a todos los que se la pidan y sin reproche. No va a ser como las mamás, perdónenme mamás, que llega, mamá dice, te dije que no lo hicieras, ¿ves? Te dije, porque te vas para allá, muchacha, quién sabe qué, muchacho, quién sabe cuándo. Y así hacemos, y Dios no. Dios sabe que la regaste y le dices, ayúdame a no volverla a regar, y Él te ayuda, sin estarte diciendo, ¿ves? Te dije que le ibas a regar. Te dije, ¿te acuerdas aquí en Salmos? Te dije que no te fueras y te fuiste. No, Él dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar y te doy la sabiduría para que no lo vuelvas a hacer. Este es un testimonio de una mujer que estaba casada con un señor. Ella se hizo cristiana después de tiempo. Ella se hizo cristiana, su esposo tardó bastante tiempo en hacerse cristiano. Y dice que ella estuvo orando y le decía al Señor que le quitara lo borracho, porque él era borracho. Y dice que cada día oraba y le decía, Señor, por favor, quítale lo borracho. Señor, yo no quiero que él tome, yo no lo quiero ver un día enfermo de sus riñones. Y empezó y le decía y empezaba a orar, y un día de repente ella empezó, Señor, yo te pido que le dé asco, que cada vez que tome cerveza le dé asco. Y ella seguía orando y pasó un mes, si no mal recuerdo dijo 3 meses. Y en esos 3 meses ella no supo nada, ¿verdad? Pero ella seguía orando que le diera asco. De repente un día este hombre, aproximadamente a los 3 meses, regresa y le dice, ¿por qué regresas tan temprano? No sé, dice, ya estoy harto. Tengo 3 meses que no me puedo tomar una cerveza porque me da asco. Ella pensaba que Dios no la estaba escuchando del asco, ¿sí sabes? Porque Él no vino a decirle instantáneamente que eso había pasado, sino después. Y nosotros nos desesperamos porque le pedimos a Dios algo y no llega. Pero los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sabes por qué? Porque lo que leíamos al principio es, necesitamos paciencia. La paciencia es algo tan difícil para nosotros los cristianos, porque le pedimos algo a Dios y queremos que se haga ya, pero rápido. Es más, a veces oramos mandándole a Dios. Queremos ordenarle a Dios con nuestras oraciones. Pero tú dijiste en tu palabra que esto y hasta no la sabemos. El diablo también se la sabe. Y empezamos y decimos, Señor, pero ¿sabes una cosa? Dios tiene sus tiempos para ti. Y si necesitas sabiduría porque la estás regando en la paciencia, dile a Dios, dame sabiduría porque no tengo paciencia. Dame sabiduría. Él lo va a hacer y sin reproche. Salomón recibió la sabiduría que le pidió en Primera de Reyes 3:10, no lo afirma. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Dios le dio sabiduría y con la sabiduría aún le dio las riquezas, lo que tal vez muchos de nosotros hubiéramos pedido. Esas riquezas, aún más Dios le dio. ¿Sabes? Tanta sabiduría Dios le dio a Salomón que dice la Biblia que venían reyes de lejos a preguntarle. No había problema que Salomón no pudiera resolver. No había problema que él no pudiera resolver. Se lo decían y lo podía resolver. Desde el Éxodo fue movida el arca de Jehová y Salomón edificó casa. Él tuvo el privilegio de edificar la casa para Dios. Esa gracia encontró Salomón porque pidió sabiduría. ¿Cuánta gracia alcanzarías tú delante de Dios? Cada vez que la riegas, le pides a Dios perdón
y que te ayude. Sincero, que le diga, ¿sabes qué? Yo pienso que no estoy bien, o yo pienso que estoy haciendo las cosas bien, pero si tú dices que no, pues no. Y aquí estoy, humilde, y te pido que me perdones y que me ayudes. Aumentó las riquezas. Si David había sido rico, él aumentó las riquezas. Primera de Reyes 9, del 1 al 9. Y ese sí lo quiero leer. Dice la palabra de Dios que viene otra vez Dios a hablarle a Salomón y hace un pacto con él. Y le dice, ¿ya lo tienen? Capítulo 9 dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová, yo he oído oración y te ruego que yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de David, el reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono. Le dice eso. Y luego después le dice en el 6, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Le está dando dos opciones. Si tú me sigues, yo te voy a bendecir. Si tú no me sigues, yo te voy a quitar. Y eso es algo que siempre hemos escuchado. Las oportunidades que Dios nos da día con día. Las oportunidades de recibir la bendición o vivir sin ella. Dios nos demanda a cada uno. No solamente lo que predicamos o hablamos en la iglesia, sino lo que tú oras en casa. Hay muchas cosas que Dios te está diciendo a ti que tienes que dejar. O hay muchas cosas que te está diciendo que tienes que hacer. Y Él te promete bendición si te sujetas a lo que Él está diciendo. Pero si no, entonces va a ser lo contrario. No quiero decir la palabrota, pero va a ser lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque dentro del amor de Dios está su justicia. Sería injusto que los que no se portan bien y le echan ganas reciban lo mismo que los que no, ¿verdad que sí? Y Dios es justo. Así como es amor, Él es justo. Y eso es lo que Él quiere bendecirte. Desgraciadamente, la historia no termina muy bien y Salomón hace lo malo delante de Dios. Empieza a tener mujeres, empieza a tener ídolos. Y sabes que muchas veces nosotros pensamos que los ídolos son esos aquella religión, y hasta decimos y le echamos a las otras religiones porque tienen ídolos. ¿Y nosotros? ¿Cuánto idolatramos a las personas, a la televisión, un deporte? Lo ponemos antes que a Dios. ¿Tú sabías que cuando pones algo antes que Dios, antes que venir a la iglesia, es un ídolo? Si tú prefieres un trabajo antes que Dios, ¿es tu ídolo? Si tú prefieres quedar bien con las personas que quedar bien con Dios, ¿son tus ídolos? Hemos leído muchas veces esa palabra donde dice, no comeréis lo que es ofrecido a los ídolos. ¿Verdad que lo hemos leído? Y pensamos que nomás eso donde los matachines y quién sabe qué tanto. Y nos jactamos, yo no hago eso.
¿Cuántas veces nosotros, con tal de quedar bien con la gente, compramos comida al por mayor? Y no nos importa si va a haber tomadera, y no nos importa si van a andar arrastrándose, y lo compramos. Eso también es ídolos. Estamos ofreciendo comida a ídolos y no nos damos cuenta y no lo reconocemos. Salomón escogió mal. Salomón empezó a hacer cosas que no debería de haber hecho, pudiendo haber tenido todo, pudiendo haber crecido aún más de lo que creció. Y no estoy hablando solamente de lo material no te hace feliz. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Tú sabías que la felicidad sí existe? Sí existe. Y la felicidad se encuentra haciendo lo que Dios dice. A veces nos preguntamos, ¿por qué no siento a Dios? Porque es que yo quisiera sentirlo, pero no lo siento, porque aquel sí lo siente y yo no lo siento. Y empezamos y hasta le reclamamos a Dios. ¿Qué tanto te has esforzado por buscar a Dios? ¿Te importa? ¿De verdad te importa? ¿O nomás quieres sentirlo a ver qué se siente? ¿De verdad te importa Dios? Dice su palabra que el que me busca, me encuentra. ¿Lo estamos buscando de verdad o no lo estamos buscando? Primera de Corintios 10:14. Salomón pensó que estaba muy firme. Escúchame, muchas veces dice la palabra, lo que vamos a leer ahorita, dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Verdad que lo dice? Pero Primera de Corintios 10. Lo voy a leer rápido, del 1 al 14 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Paro tantito ahí, te voy a decir, todos aquí tenemos la opción de levantar nuestras manos y adorar a Dios, llegar temprano a la alabanza. Todos aquí hemos gozado de milagros y prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas de una manera u otra. Hemos percibido la presencia de Dios y hemos probado eso, pero no todos persistimos, no todos seguimos. Y hay personas, como les dije ahorita, que entran en jactancia, que se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hubo codicia, quisieron hacer las cosas como ellos querían, no como Dios quería. Quisieron manipular. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Escucha bien esto, porque esto está duro y no lo digo yo. Se sentó el pueblo a comer, o sea, vino a la iglesia, recibió y a beber, y se levantó a jugar. Duro. Venimos a la iglesia, recibimos, escuchamos, y cuando salimos de aquí, como si la marrana, como si nada, pisoteamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso fue lo que pasó. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabes cuándo entra la murmuración? ¿Sabes qué es la murmuración? Andar hablando de las personas detrás de las personas. ¿Sabes cuándo entra? Cuando te quieres justificar. Cuando tú quieres hacerte pensar, yo no soy malo, ellos son. Y empezamos a murmurar, porque no queremos queremos justificarnos, no queremos enfrentar nuestro error. Y eso se llama murmurar. Y nos jactamos de aquellos que han cometido pecados sexuales. Y quiero que tú sepas que es igual.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire de no caer. Necesitamos ver. Necesitamos agarrarnos de Dios sin soltarnos. Necesitamos de verdad hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos. No nos va a funcionar. No murmuremos. Salomón cayó en esa idolatría por vivir bajo los deseos de su carne. Deseos siempre vamos a tener. Muchas veces tenemos sed y no tenemos agua a nuestro alcance, ¿cierto? Y nos tenemos que aguantar hasta que llegue el agua y nos sabe deliciosa. A veces que tenemos que aguantarnos de tener una relación con alguien que no nos conviene. A veces tenemos que aguantarnos de un trabajo que al parecer es muy bien redituado. Pero ¿sabes qué? Si Dios dice espera, es porque Él algo tiene mejor para nosotros. Hace poquito posteamos en la página algo y de verdad cuando yo lo posteé dije, sí es cierto. Muchas veces ablandamos la palabra de Dios en el púlpito para que la gente se sienta bien. A lo mejor tú ahorita estás en tu silla y decir, qué gacha la pastora, se está dejando cayucas. Y pensamos eso y nos sentimos ofendidos por lo que nos están diciendo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios con nuestras acciones? Y nos pasa de largo. No nos importa ofenderlo con lo que hacemos o decimos o con lo que no hacemos y deberíamos hacer. Y no nos importa. Necesitamos meditar. Necesitamos aprender a no dejarnos dominar. Ya voy a terminar, si me pueden ayudar Obed y Ricardo. Salomón fue el autor de Eclesiastés. Salomón, después de haber vivido un alto ¡fum!, y después irse para abajo, escribe el libro de Eclesiastés. Léelo de tarea, de verdad léelo. Escribe qué libro vas a leer, Eclesiastés. Y todo el libro de Eclesiastés, Salomón está como quejándose, como diciendo, ¿para qué hice esto? ¿Para qué hice el otro? ¿Para qué lleve allá? ¿Para qué lleve acá? Porque todo es vanidad de vanidades. La vida llega, la vida se acaba. A veces estamos preocupados por los que están enfermos. A veces estamos preocupados porque fulana ya está tan viejita que ya se va a morir. Y no sabemos que tal vez nosotros estemos viviendo el último día sobre la tierra. No sabemos. A lo mejor es tu último día sobre este planeta. Y estás tan preocupado por el otro que está enfermo. Y eso es lo que dice Salomón. Salomón dice, pues, ¿qué rollo? Pues si un día me voy a morir. La vida pasa así como un suspiro. ¿Cuántos se acuerdan de cuando tenían 4 o 5 años? ¿Y ya cuántos tenemos? Yo ya tengo 37. Pasa rápido el tiempo. Es como humo y nos importa la vida esta, nos importa lo que la gente piense de nosotros, nos importa ser aceptados por los demás y queremos hacer lo que quiera la demás gente porque nos acepten. Cuando lo que debería importar es lo que Dios dice para que nos deje entrar en el reino de los cielos. Porque el que esté sentado ahorita en una silla no te da la entrada al cielo. Yo estuve en la luz en Santa Fe el día 14 de junio, Dios. ¿Cómo no me vas a dejar entrar? Hacedor de maldad. Así. Y te va a decir, vete a un lado. Pero también a la vez Él te dice, ahorita si estás aquí, dice, Señor, perdóname, como dijo David, y no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Perdóname. Cuando él escribe Eclesiastés, el último capítulo lo dedica a los jóvenes. ¿Y sabes por qué lo dedica a los jóvenes? Porque precisamente cuando uno es joven, piensa que tiene la vida comprada, que lo tienes todo, salud, belleza, pero sobre todo tiempo. Y cuando piensas eso, no te importan las consecuencias de lo que hagas. Me vale. Es más, siendo joven y en estas etapas, ya muchos jóvenes no les importa. No estoy hablando de uno, porque no lo he escuchado de uno, lo he escuchado de muchos. No les importa si se mueren mañana.
Pero no, porque ¿sabes por qué? Porque en nuestra mente tan finita no entendemos que hay una vida eterna, alejado de Dios o con Dios. Y como no la pensamos, no la meditamos y no entendemos que esa es la que debe importar, la vida eterna. No lo que piensen de ti ahorita, no lo que digan de ti ahorita, sino lo que Dios dice, y un día estar allá en su presencia. ¿Sabes por qué dice la Biblia que estimada es a Dios la muerte de sus santos? Porque cuando un cristiano muere, va al cielo, ya sin sufrimiento, ya sin nada, está allá. Y Él es más feliz que tú y que yo aquí. Pero cuando una persona que no conoce del Señor muere, es triste, porque ya no podemos hacer nada por ellos. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia, y cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. ¿Y sabes qué? Salomón está diciendo: cuando hay tiempo, acuérdate. Y eso se lo escribió a los jóvenes, pero también a nosotros adultos. Hoy, 14 de junio, todavía tienes tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Todavía es tiempo de que digas: Señor, perdóname, porque de todo el cuarto yo soy la que he pecado más. Yo soy el que he pecado más. Pero yo sé que para ti perdonarme es fácil. Y Dios es tan bueno que nos perdona. Porque así como yo te estoy diciendo las cosas malas y todo el rollo, me encanta Dios, porque siempre dice: si haces esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Pero si te vuelves de todos tus caminos, si te arrepientes y te humillas, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Crónicas. Y sabes una cosa, Dios lo anhela. A mí a veces me entristece cuando hacemos el llamado al frente y muchos se quedan atrás y no quieren pasar. A veces digo, pues yo creo que piensan que no tiene nada de qué arrepentirse. Pero no es cierto. ¿Sabes por qué? A veces te quedas en tu silla porque dices: ¿para qué paso si voy a seguir siendo igual? ¿Para qué paso al frente si mañana la voy a regar? Y eso es equivalente a lo que pasa en estos tiempos. Muchas personas dicen: hay que no casarnos, hay que arrejuntarnos. Si funciona, nos casamos. Y si no funciona, no nos casamos. Estás empezando mal porque simplemente no te quieres esforzar porque el matrimonio funcione y hacer un pacto para toda la vida con tu pareja, en las buenas y en las malas. Y con Dios es la misma cosa. Si tú estás pensando que para qué pasas al frente si mañana la vas a volver a regar, es porque no te quieres esforzar a que ahora no suceda. Aunque ahora vas a dar el todo por el todo. De que ahora te vas a esforzar lo más que puedas. Y que, como dice la palabra, si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Porque 7 veces cae el justo y así va a ser levantado. Perfección de Dios. No queremos esforzarnos en un ministerio, no queremos esforzarnos en el llamado de Dios porque pensamos que no podemos. Dios tiene más en tu vida de lo que tú te imaginas. Eres tú quien ha puesto los límites. Eres tú quien le ha dicho a Dios: hasta aquí. Con excusas y con flojera. Ya para terminar, quiero que me vuelvas a acompañar a Santiago. Y yo quiero que, así puesto de pie,
me acompañas a Santiago, quiero que te pongas de pie. Y quiero que volvamos a leer desde el capítulo 17, desde el versículo 17, Santiago 5. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre como tú y como yo, orando por un milagro, para que la tierra diera fruto. Y hoy es tiempo de orar por nuestra propia tierra y pedirle a Dios que queremos dar fruto, que queremos que la gente vea ese fruto agradable. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, esta noche venimos delante de ti y reconocemos, como dijo David, que hemos pecado. Perdón. Bienvenidos a la luz en Santa Fe. No se te olvide traer un invitado.